Video 17. Veamos en esta ocasión entonces el rectángulo rotado o girado. En el video anterior vimos el rectángulo. Este es bastante parecido al otro, pero va a requerir un poquito más de práctica. Vamos a seleccionarlo, vamos a hacerle un clic encima y tengo que marcar, por ejemplo, una esquina, ¿sí? Otra esquina y generar entonces cómo quiero yo rectángulo rotado. Pues fíjense que lo puedo trazar igual que el otro, o sea, sobre el plano del piso, o lo puedo rotar, fíjense que se ve con una línea punteada, que yo estoy rotando rectángulo, ¿sí? Alrededor del punto que yo marqué inicialmente. ¿Ven cómo voy dando la vuelta? Si yo quiero en algún momento bloquear, yo quiero bloquear un ángulo, supónganse que encuentro un ángulo, ese ángulo estoy en 45 grados y lo quiero bloquear, yo puedo apretar Shift y bloqueo el ángulo y ahora puedo elegir entonces qué largo quiero de este rectángulo, pero con el ángulo bloqueado. Inclusive puedo hacer inferencia con el puntero en algún punto que me sea útil para marcar alguna distancia, o simplemente, como les digo, puedo hacer referencia entonces hasta donde quiero que llegue y ahí hacer un clic y ese será entonces el rectángulo que se traza, ¿sí? Como lo ven ustedes ahí. Voy a hacer control Z y vamos a trazar uno nuevo aquí abajo. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Voy a agarrar, voy a generar uno de esta forma, en este sentido, lo que sería ya de por sí rotado, porque si se fijan ahora cuando genere esta figura, ¿sí? Cuando yo busque el ángulo 0, si yo hago clic ahí, ¿sí? Ya tengo entonces un rectángulo que no está trazado acompañando ni al eje verde ni al eje rojo. Recuerden que el rectángulo común siempre acompaña al eje verde o al eje rojo. En este caso no es así. Yo puedo trazar un rectángulo que de entrada esté rotado. Yo podría formar una caja ahora con precisión acá con el rectángulo rotado. Yo puedo venir, por ejemplo, aquí a esta herramienta, seleccionar este punto y ahora buscar entonces un ángulo entonces de 90 grados, como ahí, ¿sí? Y formo entonces esa caja, vengo a este punto y vengo a buscar los 90 grados de vuelta. Hay que tener cuidado a donde hacemos clic para que se genere como corresponde, en este caso ahí. Vengo aquí, lo mismo, elijo este punto y tiro para arriba y genero un ángulo ahí, un rectángulo ahí, y aquí lo mismo, este punto y tiro para arriba, y como ven trazo una caja sin ningún problema utilizando rectángulo rotado. Les decía, fíjense donde hacen un clic, luego marcan entonces otro punto y ahora ustedes tienen la posibilidad de rotar alrededor del eje ese que ustedes trazaron. Ustedes estos dos primeros puntos empiezan a formar como si fueran un eje y ustedes tienen la posibilidad entonces de trazar ahora su rectángulo de la forma que ustedes quieran alrededor de ese eje que ustedes crearon. Cuando encuentran una posición, ¿sí? Cuando encuentran un ángulo que les satisfaga, pueden bloquearlo con Shift. Apretan Shift en el teclado y bloquean ese ángulo para que les quede solamente encontrar entonces el punto de hasta dónde quieren llevar este ángulo. Inclusive ustedes pueden hacer referencia a un punto. Supónganse que yo tengo esto así y yo quiero en este ángulo trazarlo, pongo Shift y vengo y hago referencia a un punto. Fíjense aquí o a un punto medio, ¿sí? Yo puedo trazar hasta hacer referencia en algún punto, por ejemplo, a ese punto, ¿sí? Como ven ahí, ¿sí? Yo estoy haciendo referencia a ese punto. Si yo continúo esta línea, fíjense que pasa justo por arriba del punto donde yo hice la referencia. ¿Ok? Así que son todas cosas a tener en cuenta cuando utilizan esta herramienta. Si se fijan, esta herramienta también les da la posibilidad, tiene una opción que es con Alt, ¿sí? Ustedes, si se fijan, cuando yo lo trazo, miren aquí abajo, ¿sí? Fíjense que yo cuando hago un clic me dice que Alt bloquea el plano del transportador. Así que si yo presiono Alt, ¿sí? Fíjense que está bloqueando el plano del transportador y me permite a mí ahora, ¿sí? Elegir cómo quiero yo este ángulo. Así que yo, por ejemplo, puedo hacer clic aquí, ¿sí? Y ahora tengo girado, ¿sí? el transportador de forma tal de poder utilizarlo como a mí me sirve. Voy a apretar Alt otra vez para restablecer la base del transportador. Fíjense que yo ahí estoy en el punto 0. Si yo aprieto ahora Alt, va a volver a estar en el punto 0.
Si se fijan, se giró el transportador. Si yo quiero, puedo cambiar esto, puedo buscar otro ángulo, por ejemplo, y apretar Alt, y ese es el nuevo punto cero, ¿sí?, de mi transportador. Eso lo hago cuando presiono Alt. Vuelvo otra vez al punto cero de mi plano, ¿sí? Fíjense, y voy a apretar Alt y vuelvo a setearlo en punto cero, ¿sí? Y fíjense que les da como ayuda, que en este caso nosotros estamos trazando siguiendo los ejes, les da como ayuda, les marca, ¿sí?, de color rojo los ejes que están siguiendo en este caso al eje, los ejes rojos, ¿sí? Y ahí tengo la línea punteada para la proporción áurea, así que puedo hacer clic ahí y trazarlo entonces de esa forma. Esta herramienta tiene un comportamiento oculto que es que les permite girar, ¿sí?, girar cómo se va a orientar el transportador cuando ustedes comienzan a trabajar con la herramienta. Si se fijan, si yo hago un clic encima de la herramienta transportador y vengo y hago un clic aquí en la pantalla, en cualquier lado de la pantalla, ustedes fíjense que el transportador se ubica como si fuera el piso, por decirlo de alguna forma. Si yo le hago un clic acá, por ejemplo, en cualquier punto, yo quiero y hago un clic acá, ¿sí? Si se fijan, yo lo que puedo hacer es, si busco el eje Z, como lo ven ahí, busco el eje Z, el transportador se gira y se ubica entonces como el eje Z o como la composición del eje para dibujar entre el eje en el plano es azul y rojo. O sea, forma un plano entre el eje azul y rojo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero girarlo de otra forma? ¿Qué pasa si yo quiero orientarlo, por ejemplo, en el eje verde y azul? O si quiero orientarlo en cualquier otra forma que no tenga nada que ver con estos planos. ¿Cómo hago eso? Bueno, de la siguiente forma. Ustedes hacen un clic, ¿sí? Hacen un clic, pero cuando hacen el clic, aprieten Alt primero. Primero aprieten Alt. Ahora, yo no hice clic en ningún lado. Aprieto Alt, hago un clic y mantengo apretado el botón izquierdo. Ahora sí que hago clic y mantengo apretado. Y cuando hago clic y mantengo apretado, tiro, ¿sí?, para orientar cómo quiero que el transportador se coloque. ¿Sí? Fíjense, yo tengo apretado en este momento Alt y el botón izquierdo. Y puedo decidir cómo quiero que este transportador se ubique, cómo quiero que se coloque dentro del dibujo, en qué ángulo lo quiero. Fíjense que cuando encuentro los ángulos o los planos normales, ¿sí?, el transportador se cambia de color. Por ejemplo, ahí se pone verde, acá se pone rojo y, ¿sí?, me permite elegir a mí, por ejemplo, si estoy en el azul, ¿sí?, en el plano del piso, en el plano, lo que vendría a ser dibujar entonces en el plano verde y azul, y lo que sería dibujar en el plano entonces azul y rojo. ¿Ok? Entonces cambia de color para darme cuenta que estoy en ese plano. Y cuando no estoy en ninguno de esos dos planos, se pone negro. ¿Sí? En este caso yo ahí no estoy en ninguno de esos dos planos. Si no me ayudo haciendo inferencia en algún lugar, en algún punto, no tengo control de a dónde estoy apuntando. En realidad yo puedo pensar que estoy apuntando en un plano específico y puede terminar siendo en cualquier lado donde estoy apuntando. Así que cuando estén en una de estas opciones de transportador negro, deberían ayudarse con algún tipo de snap para dirigir de alguna forma o tener control de qué es lo que están haciendo. Si yo quiero empezar ahí, por ejemplo, voy a soltar Alt ahora, voy a soltar Alt, y como ven queda bloqueado entonces en esa línea, y yo ahora puedo elegir, por ejemplo, la longitud que tiene que tener entonces mi cuerda. Supónganse que yo voy a hacer clic ahí, ¿sí?, y empiezo a trazar el rectángulo entonces desde ahí. ¿Sí? Fíjense cómo se ubicó el transportador, qué ángulo extraño tiene. Y o sea, eso fue provocado porque yo modifiqué entonces la posición inicial de este transportador. ¿Sí? Yo hago un clic ahí, fíjense que este plano se ubica de una forma, ¿sí?, muy aleatoria, ¿sí?, como lo están viendo ahí. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos hacer y indicar entonces nosotros con medidas, no así con el mouse, sino con medidas, distancias para usar esta herramienta.
Veamos cómo podemos trabajar con esta herramienta, entonces con un poco más de precisión. Voy a buscar rectángulo girado, voy a hacer un clic en cualquier lado. Por ejemplo, puedo hacer un clic acá. Y yo ahora puedo, por ejemplo, extender la línea y decir que yo quiero que esta línea tenga 10, por ejemplo, y presionar Enter. Y si se fijan, tiene 10 y se traza acompañando el eje rojo, que fue como yo tiré o produje esa línea. Ahora, yo puedo, por ejemplo, tirar para aquel lado, o para este lado, o para cualquier lado. Y si se fijan, acá abajo me dice ángulo y anchura. Así que yo ahora puedo poner un ángulo y una anchura. Yo voy a poner, por ejemplo, 45 grados, ¿sí? 45, punto y coma, y voy a poner 10 también de ancho. Y voy a presionar Enter. Y si se fijan, se traza entonces a 45 grados y con 10 de altura. ¿Sí? Vamos a producir otro. Vamos a venir acá y voy a hacer algo diferente. Voy a hacer un clic y voy a establecer que yo quiero un ángulo. En vez de establecer una longitud de línea, ¿sí? Voy a apretar Alt. Y si se fijan acá, esto ahora cambió y me dice ángulo y longitud. Así que le voy a poner que quiero 45 grados de ángulo, punto y coma, y voy a poner una longitud de 10. Si se fijan, se giró 45 grados y se trazó una línea de longitud de 10. Ahora me pide entonces que le indique otra vez nuevamente un ángulo, ¿sí? O sea, sobre qué ángulo lo quiero trazar este rectángulo y qué largo quiero que tenga el rectángulo. Supónganse que vuelvo otra vez a colocar el mismo valor. Quiero que ahora tenga 45 de ángulo y entonces punto y coma, y le vamos a poner que de largo quiero 15, ¿sí? Y presiono Enter. Y fíjense que me genera entonces, me generó a 45 grados, ¿sí? Recuerden que esto se mide así, ¿no? O sea, me trazó acá un ángulo de 45 grados y a esta línea le puso 10, ¿sí? Acá hay 45 grados, entre esto y esto hay 45 grados. ¿Está? Y a esta línea la trazó de 10. Y después yo le indiqué que quiero a 45 grados, o sea, a 45 grados, si yo trazara esto así, ¿sí? Entre esto y esto tengo 45 grados, ¿sí? Y que quiero un largo de 15, o sea, esta línea tiene 15, ¿sí? Como lo ven ahí, miren acá en longitud, desde este punto a este punto hay 15, ¿sí? Así que esa es la forma que ustedes tienen de controlar numéricamente entonces cómo quieren ustedes que se trace su rectángulo girado. Voy a hacer otro para que ustedes lo vean. Voy a venir de vuelta otra vez con rectángulo girado. Me voy a apoyar nuevamente en este punto para que ustedes lo vean, ¿sí? Hago clic aquí. Voy a invocar Alt, voy a apretar Alt para que no me pida solamente la longitud, sino que me vuelva a pedir el ángulo y la longitud. Voy a poner Alt. Y voy a volver a decirle que quiero que sea 45, ¿sí? Y le voy a volver a decir punto y coma 10 y van a ver que se ubica exactamente en el mismo lugar que antes. Pero ahora, en vez de decirle 45, le voy a decir menos 45 para que ustedes vean cómo se traza. Le voy a poner entonces menos 45, punto y coma 15 y Enter. Y fíjense que esto se traza como uno esperaría, ¿sí? Si antes era 45 era hacia abajo, ahora menos 45 es hacia arriba, ¿sí? Como lo ven ahí. Si yo esto lo uno, está perfecto, como se pueden fijar ahí, está perfecta ubicada esa geometría, ¿ok? Bien, los dejo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.